Conflicto socioambiental Proyecto Minero La Colosa, Cajamarca, Tolima, Colombia. Con este conflicto se propone un análisis de caso, la cual promueve el diseño de herramientas adquiridas en el curso y el establecimiento de propuestas útiles para atender las necesidades ambientales que se presentan en la cotidianidad. Cajamarca, conocido como Despensa Agrícola de Colombia, es un municipio con una fuerte vocación campesina y agrícola, basada en cultivos de arracacha, café, aguacate, hortalizas y frutales que sostienen la seguridad alimentaria regional. Su territorio se caracteriza por una extraordinaria biodiversidad, tiene el bosque de palma de cera más grande del mundo en el corregimiento de Toche, hábitat de especies endémicas y una alta riqueza hídrica, pues allí nacen quebradas y ríos que abastecen al río Coello y a otras cuencas vitales. Recursos naturales involucrados. El agua es uno de los recursos más estratégicos en el conflicto. La zona de Cajamarca es una fuente importante de agua para varias cuencas hidrográficas, como la del río Coello y el río Bermellón. La minería a cielo abierto adquiere grandes volúmenes de agua, lo cual genera un riesgo de escasez y contaminación para los ecosistemas y el abastecimiento humano y agrícola. Cajamarca forma parte de ecosistemas andinos con alta biodiversidad. Algunos sectores del área del proyecto están cerca o dentro de zonas protegidas, como páramos y reservas forestales. La deforestación, fragmentación del hábitat y la posible contaminación por metales pesados y cianuro amenazan especies nativas y endémicas. Los suelos son fértiles, ya que Cajamarca es considerada como despensa agrícola del país, por sus suelos altamente productivos en distintos cultivos. El uso de la tierra para la minería implica la transformación y pérdida de su vocación agrícola. Esto genera tensión entre el modelo extractivista y la soberanía alimentaria. El oro es el recurso directamente explotable y que ha motivado la instalación del proyecto minero de Anglo Gold Ashanti. Su extracción representa una alta rentabilidad para la empresa, pero también un riesgo ecológico, elevando una apropiación desigual de los beneficios frente a los impactos. En el árbol de problemas que presentamos a continuación, un efecto pues es el cambio en el uso del suelo, un predio, pues un municipio de vocación agrícola, y pues luego empieza a verse en el ejercicio pues de la minería y de extracción de oro en el territorio, pues eso genera unas consecuencias importantes, unos impactos ambientales interesantes, de la contaminación y escasez del agua, y el deterioro pues, de ecosistemas estratégicos que contienen servicios ecosistémicos que se buscan proteger como comunidad del territorio. Entonces, a partir de ese otorgamiento de títulos mineros, pues se vienen unos intereses de multinacionales como Anglo Gold Ashanti, que propone esos primeros servicios de exploración de oro en esos territorios. Entonces, eso pues ha generado una transformación del entorno, la calidad del suelo, la pérdida de la vocación agrícola, como naturalmente, y por ende una baja oferta en la seguridad y autonomía alimentaria que contribuyen pues a esa población campesina. La explotación, digamos, de oro como prioridad minera o un macroproyecto en esta zona, pues ha traído como tal un tema de desplazamientos y desapariciones forzosas, con términos sociales, a partir del paramilitarismo y, digamos, situaciones relacionadas con los líderes sociales que defienden esas acciones ambientales. Esa desigualdad social y territorial frente a esas dinámicas de desarrollo propias que tiene como comunidad y como contexto cultural, y pues por ende unos intereses propios, ¿no? Unos incrementos de recursos económicos como esa multinacional que busca fortalecer la robustez de su actividad minera a costa de esos impactos ambientales que se están viendo en el territorio, ¿de acuerdo? Mapa de actores. Gobierno. Aparecen instituciones como Cortolima, Ministerio de Minas y Energía, ANLA y el sistema judicial, que están a favor del proyecto. Empresas. Se destaca Anglo Gold Ashanti Colombia, principal promotora de la mina, junto a gremios y sectores económicos pro minería. Universidades. Se destaca la Universidad del Tolima, la Universidad Nacional y la Universidad del Cauca, que han hecho investigaciones críticas frente al proyecto. Sociedad civil. Incluye a la comunidad de Cajamarca, veredas rurales, el sector agropecuario, colectivos como el Comité Ambiental en Defensa de la Vida y redes como Sí a la Vida, No a la Mina, además de ONG ambientales como FIAN, AIDA y Sensat Agua Vida. El principal grupo afectado es la población del municipio de Cajamarca, con aproximadamente 16.481 personas, además de las veredas rurales como Anaime, La Luisa, Cristales, Placer, del mismo modo las mujeres campesinas y las comunidades organizadas. Mecanismos legales. Anglo Gold Ashanti, trámites administrativos ante Cortolima para exploración y licencias ambientales ante la ANLA. Alcaldía de Cajamarca, Acuerdo Municipal 003 de 2017 que convocó la consulta popular sobre minería a gran escala. Gobierno Nacional, procedimientos y resoluciones administrativas ante Cortolima. Comunidad y movimientos sociales, la consulta popular del 2017 con 97% de votos por el no, marchas carnavales. ONG, monitoreo ciudadano y veedurías técnicas. Órganos judiciales, fallos judiciales que reconocen la validez de la consulta popular. Violencia y amenazas. El asesinato de César García el 2 de noviembre de 2013, líder campesino ambientalista y presidente de la JAC de la vereda Cajón, quien se oponía al proyecto de La Colosa. Ataque con explosivos a comisión del gobierno que trabajaba en la delimitación de páramos. Línea de tiempo. En el 2003, Anglo Gold Ashanti inicia inversiones en Colombia. En el 2006 se descubre oficialmente el yacimiento de La Colosa. En el 2008 se estima un recurso de 16,2 millones de onzas de oro. En el 2011 se publica una alerta sobre los impactos socioambientales. Ya para el 2012 se proyecta cerca de 24 millones de onzas. En el 2013 se conforma el Comité Ambiental en Defensa de la Vida en el Tolima y se produce el asesinato del líder César García.
En marzo de 2017 se lleva a cabo la consulta popular con el 97% de rechazo al proyecto. Ese mismo año, en abril, AngloGold Ashanti detiene las actividades y suspende el proyecto. En la actualidad, el proyecto aparece aún en estudios y trámites, aunque sigue suspendido y sin extracción activa. Con respecto a la postura de los actores, por parte de la empresa privada o multinacional AngloGold Ashanti, pues admite que sí han generado unos impactos ambientales importantes en este ecosistema andino, pero minimiza, digamos, que serían estrategias de mitigación. Por parte ya de las comunidades y grupos ambientales, pues la gente alega el cambio de la vocación agrícola, pero también los impactos negativos en esos servicios ecosistémicos que se están impactando: agua, suelo, bosque, aire. Pues se están las ONGs ambientalistas que toman una posición radical frente a los impactos que se pueden generar. Y por parte del gobierno nacional, pues está ratificada la consulta popular de 2017 con un voto del 97% que menciona la suspensión propia de esa dinámica de exploración de recursos mineros, pues para el caso del oro. Dentro de la fase de prevención, pues la creación de un comité de diálogo territorial integrado por representantes, bien sea de la comunidades locales, el sector académico, ONGs ambientalistas o que representen, digamos, esta dinámica problemática del territorio, algunos observadores garantes de esa problemática y, por supuesto, la multinacional AngloGold Ashanti. Dentro de las actividades hablamos de talleres de información técnica sobre impactos ambientales que se pueden generar, derechos sociales, algunos impactos de tipo económico alrededor de la minería y cómo esta pues cambia esa dinámica territorial, ¿no? Dentro de los programas pues iría como propuesta de programa de educación ambiental para población campesina, instituciones educativas y algunas organizaciones pues líderes en el territorio, como organizaciones locales y todo este asunto. ¿Cuáles son los posibles supuestos que se puedan presentar? El recrudecimiento del conflicto armado, situaciones de riesgo que se puedan presentar frente al señalamiento y asesinato de líderes sociales que están en contra de esta propuesta de minería, la falta de voluntad política por parte del Estado en hacer seguimiento a los acuerdos pues, establecidos en esas mesas de diálogo y negociación. Bien, como conclusiones finales del ejercicio, pues vale la pena recordar un poco que existen mecanismos de participación ciudadana que permita identificar la población, mecanismos alrededor de sus derechos fundamentales, como una tutela, un derecho de petición, una demanda si es el caso, los cuales puedan identificar cuáles son las instancias adecuadas para llegar a esos mecanismos y poderlos tramitar fácilmente. Establecer leyes más exigentes ante multinacionales y organizaciones que vienen a ser usufructo de esos servicios ecosistémicos, que el ejercicio de compensación ambiental no sea un elemento principal para poder hacer una licencia y poder definir cuáles son los alcances y impactos frente a unas estrategias de cambio, ¿sí? Unos modelos de planes de manejo con indicadores aterrizados que permitan hacer un seguimiento fácil por poder medir como esos impactos importantes. Diversificar las acciones de producción, desarrollar alternativas frente a esos escenarios de cambio de esas comunidades que culturalmente vienen estableciendo sus actividades propias, donde se pueda a través del mecanismo del diálogo dimensionar los impactos que se puedan generar y las estrategias de cómo las comunidades participan activamente en esos mecanismos de protección, tanto de resolución de conflictos, pero también de conservación de esos ecosistemas estratégicos. La consulta popular del 2017, hay que reconocer que frenó ese proyecto minero y que protege los intereses propios de una comunidad resiliente que por años ha hecho resistencia frente a esas políticas de desarrollo capitalista y neoliberal en los cuales se busca es el beneficio privado y no el impacto que se pueda generar en una comunidad pues que por años ha sido permeada y golpeada por esta propuesta del tema de la minería. Que AngloGold Ashanti causó graves impactos ambientales en ese ejercicio de solamente la propuesta de exploración, que pudo haber sido un poco más grave o puede ser más grave si esta multinacional logra establecer o conseguir los permisos ambientales para esos primeros ejercicios de explotación de oro en estos ecosistemas estratégicos andinos y altoandinos, ¿sí? Que el conflicto también refleja la disputa entre el modelo extractivista y capitalista y la defensa del territorio por el agua, ¿no? y por esas tradiciones y costumbres. Y que finalmente, a partir de ese modelo extractivista y las expectativas que se presentan, pues existen los gobiernos de turno que le dan prioridad a los servicios económicos para mitigar esas necesidades propias del Estado, pues a pesar o a toda costa y a pesar de los graves impactos que se puedan generar en una comunidad.